¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de un hombre que tuvo el valor de guerrear con todos, solo, y a todos les repartió el bacalao. Fue el peor amigo de Wes Solano, y entre los dos prendieron a Bayamón en candela. Hablamos de Alexis el boxeador. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasó mi nariz. Alexis el boxeador, conocido por la sangrienta guerra que tenía con quien fue su amigo y luego su peor enemigo, Wes Solano Moreta, mejor conocido en el bajo mundo como Wes, el terror de Bayamón, que controlaba varios territorios. Alexis el boxeador era de las Magnolias y salió al reflector público cuando algunos periódicos del viejo San Juan hablaban sobre la violencia que se había generado por una guerra entre estas dos gangas. Un amigo de Alexis el boxeador narra lo siguiente: me escapaba de mi casa por las noches y me iba al caserío con Alexis el boxeador a manejar el punto de polvo blanco que juntos construimos. Pero una noche nos fuimos a Vista Alegre, en donde se armó la guerra, y después de un tiroteo, algunos hombres de la ganga de Wes Solano terminaron sin vida. Esto fue un acto de venganza por la traición que Wes Solano le hizo a Alexis. Sigue comentándonos el amigo de Alexis y Jesse, quien era el hermano menor de Alexis. Se habían convertido ya en criminales a mano armada por defender el negocio que tenían, llegando a ser culpados incluso por el asesinato de Frank Rabia de Valencia para los tiempos de Saya Verde. Nos cuenta el amigo que se había envuelto en toda esa guerra, que un día cayó preso acusado de 3 delitos de robo agravado y lo condenaron a 18 años de cárcel. Mientras estuvo en prisión, su papá era el único que iba cada sábado a visitarlo y le predicaba la palabra, ya que su papá era cristiano. En la cárcel, él cambió y se convirtió a la religión, lo que hizo que su padre, al ver el arrepentimiento, hablara con sus abogados, los cuales hicieron todo lo posible por llevarlo a un reformatorio, en donde pasó 2 años tratando de salir de la adicción y logró graduarse. Además, le quitaron la pena de 18 años por haber logrado reformarse, y se casó, tuvo una familia y un hijo que se llamó Luisito. Trabajó con su papá por todo ese tiempo, pero él quería más dinero, y un día aceptó un trabajo en un sitio de alquiler de películas, videos y bebidas alcohólicas, algo que no era bien visto por su padre. Pero él necesitaba más dinero, quería comprarse un carro. Pero lo que nunca se imaginó, bueno, él sabía que el negocio era una tapadera para los negocios ilícitos que comandaba Alexis el boxeador, quien era escoltado por policías que cuidaban su vida y sus propiedades. Ahí mismo comenzó su vida a destruirse. Sin darse cuenta, empezó a empacar todo tipo de sustancias controladas y también a consumirlas, lo que empezó a deteriorarlo y a hacerlo perder peso. Sabiendo que estaba en mal paso y viendo que había recaído, llegó un día donde su padre y le dijo que cuidara a Luisito, porque él tenía un presentimiento de que lo iban a asesinar. Y su padre le dijo que volviera a los caminos del Señor, pero él decía que ya era tarde, y decidió irse. Al poco tiempo fue secuestrado por una van blanca y lo asesinaron. La caída de Alexis el boxeador y su última balacera de Wes. El 24 de enero de 1994 los disparos sonaban como fuegos artificiales y un hombre tirado en el suelo con heridas graves eran señal de que hubo un festín de balas poco amistoso entre Alexis y Wes Solano. Todo ocurrió por los alrededores del juzgado de Bayamón y del centro comercial Santa Rosa. Una oficial que salía del juzgado escuchó los disparos y corrió a ver, y allí observó que se encontraba Alexis con un arma en las manos y otro objeto más pequeño, al parecer un Viper o un celular. Ya existían celulares en ese momento. Corriendo por el estacionamiento, corrió para apresarlo y luego encontró que estaba agachado detrás de unos arbustos, el cual, viendo que el oficial lo alcanzó, levantó las manos y le dijo que huía porque alguien lo quería matar.
Rápidamente llegaron más oficiales al lugar, encontrando el celular y 2 armas de fuego que olían a pólvora, lo que indica que habían sido usadas hacía poco tiempo. En el estacionamiento habían 22 balas. Las armas de fuego le habían borrado los números de series. De acuerdo al estudio que le realizaron a las armas, estos determinaron que estas armas habían sido disparadas 13 veces cada una. En el estacionamiento además apareció un vehículo con documentos que certificaban que había sido alquilado por Alexis el Boxeador. Las acusaciones realizadas a nivel federal a Alexis el Boxeador el día 9 de febrero de 1994 fueron las siguientes: portador consciente de un arma ilegal y con series borradas. Alexis el Boxeador cumplió su condena y salió de prisión luego de una larga estadía. Y según algunas fuentes, Alexis el Boxeador pasó a vivir a Orlando, Florida. Alexis el Boxeador controlaba Bayamón con Wes Solano en la época en que Angelo Millones era un niño que jugaba canicas. Pero años después, cuando ya estos dos no existían en el plano criminal, Angelo Millones creció y tomó el control. Y se repitió la historia. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi narices yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar.